El alma necesita ser nutrida con la palabra de Dios diariamente. Y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. Es curioso cómo Jesús hace 2 multiplicaciones de los panes. Aquí en San Mateo, en el capítulo 14, hemos leído esta primera multiplicación, pero en el capítulo siguiente, el capítulo 15, narra otra segunda multiplicación. Y hay una frase que se repite, dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Esa compasión de Jesús es muy llamativa. Tenía compasión porque tenían hambre, no tenían que comer. Y es una cosa material. Entonces, si una cosa material, una necesidad material, provoca compasión en Jesús, mucho más compasión provoca el hambre espiritual. Tenemos que pensar que Jesús multiplicó los panes y peces para dar de comer a 5.000, a 4.000, sin contar mujeres y niños, sería una multitud enorme. Pero ese hambre se sació durante un cierto tiempo. Después de varias horas volverían a sentir hambre. Y fueron solamente 5.000 personas. Y él venía a alimentar a todos los hombres de todos los tiempos. Por lo tanto, la multiplicación de los panes, que como digo lo hizo por lo menos en 2 ocasiones, tenía en la mente de Jesús un símbolo. Era el símbolo de la Eucaristía. Él sentía mucha mayor compasión de los hombres que andaban en el pecado, alejados de Dios, caminando hacia el abismo, hacia la perdición, por el camino ancho que llevaba a la perdición. Entonces, él pensó desde el principio cómo saciar esa hambre espiritual de la gente, hambre de amor, de paz, de tranquilidad, de alegría, de felicidad, en definitiva. Es un hambre que ha existido en todos los hombres de todos los tiempos, en buenos y malos, en santos y pecadores, en niños, en adolescentes, en jóvenes y adultos y viejos. Y él dice, a ver, ¿cómo le hago para saciar esa hambre, pero no en una ocasión nada más, sino de forma habitual, de tal manera que no sientan más hambre ni más sed? Y ahí está la invención de la Eucaristía. Allí sobraron 7 canastos en una ocasión, 12 canastos en otra ocasión. Es decir, quedaba para un segundo momento. Quizás los apóstoles más adelante se comieron eso que sobró de pan y pescado, cuando tuvieron ya más hambre. En la Eucaristía, el sacerdote consagra en la misa una serie de hostias. Normalmente, después de dar la comunión, quedan algunas sobrantes. ¿Y qué hace? Las guarda en el sagrario y quedan para una siguiente comunión de la gente. En este momento, si uno supiera cuántas hostias hay en todos los sagrarios del mundo, sabría que hay más que suficientes para dar de la comunión a todo el que la quiera recibir. Pero nos encontramos con un problema. En aquella época, la gente seguía a Jesús, estaba prendida de su palabra, de los milagros que hacía, y querían ir con él constantemente, se olvidaron hasta de comer. O sea, el interés de seguir a Jesús era tremendo. Tanto así que Jesús se vio amorosamente obligado a resolver el problema del hambre, porque allá en el desierto
no podían comprar nada y lo que llevaban los apóstoles pues era realmente muy poco, 5 panes y 2 peces para 5.000 hombres, no era nada. Entonces hoy día, ¿qué es lo que pasa? No sigue tanta gente a Jesús, no tienen tanta hambre espiritual, buscan locamente, eso sí, ansiosamente, las cosas materiales, no sé, el alimento, los pasatiempos, la juerga, las drogas, las borracheras, etcétera, etcétera. Y así, por ejemplo, uno puede ver multitud de jóvenes cada fin de semana, pues va a las fiestas a divertirse, tienen hambre de diversión, a tomar, tienen hambre de beber licores, cervezas, whiskies, etcétera. Van a divertirse, tienen hambre de diversión. Todo esto son cosas humanas, no todas buenas. Y ese es el hambre que tienen. Y los adultos pues buscan otro tipo de entretenimientos, buscan también la bebida, buscan también la juerga, buscan el dinero, buscan cosas materiales. De eso sí tienen hambre, un hambre muy grande, y tratan de saciarlo con todas esas cosas humanas. Y Jesús, sabiendo que el hombre tiene más hambre de cosas espirituales, de amor, de verdad, de alegría, de paz, de esperanza, ofrece un alimento, su propio cuerpo y sangre, la Eucaristía. Pero ¿qué ha pasado? Como decía un obispo en su diócesis, que habían hecho un análisis, pues la asistencia a la misa en este año año y más de virus ha bajado más del 50%. En una situación de problema, de dificultad, debería haber sido al revés, debería haber aumentado el acercamiento a Jesús, debería haber aumentado pues el deseo de buscar esa hambre, de buscar saciar esa hambre y esa sed en la Eucaristía. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahora? Que sobra pan, hay pan en abundancia y faltan comensales. Entonces, ¿qué sucede? Pues el hombre se muere de hambre. Tiene a nivel material, a nivel humano, pues muchas cosas, comida, bebida, borracheras, fiestas, pachangas, drogas, etcétera, etcétera. Pero eso no le satisface, no le quita el hambre espiritual. Y así, esta es la tristeza de Jesús. Sabiendo Él que tiene en la Eucaristía lo que el hombre necesita para saciar su hambre y sed espirituales, le queda casi solo en la Eucaristía. En cambio, otros que andan vendiendo cosas materiales tienen muchísima clientela. Entonces, es importante que tú también, querido hermano o hermana, te preguntes, ¿soy de los que buscan las cosas materiales, saciar esa hambre y sed de cosas caducas materiales? ¿O realmente busco sobre todo y principalmente saciar mi alma con la Eucaristía, con el cuerpo y la sangre de Jesús? Porque Jesús, con la multiplicación de los panes, como decía, no quiso saciar a 5.000 o 4.000 hombres solamente. Él quería saciar a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y que se pudiera hacer esa multiplicación constantemente. Entonces, en las misas se continúa haciendo esa multiplicación a través de las palabras del sacerdote, son las mismas que pronunció Jesús el Jueves Santo. Pues ahí se están haciendo continuamente multiplicación de los panes, en ese caso del cuerpo y la sangre de Jesús. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Para seguir el camino a la conversión con el contenido del Padre Mariano de Blas, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio, registrar tus datos y listo, fácil y sencillo.